Buenas tardes. Primero que nada quería agradecer a los amigos de GeneXus por haber invitado a esta presentación. Quizás no se den cuenta, pero bueno, a pesar de mi acento un poco raro, soy uruguayo. Hace muchos años que salí de Uruguay. Bueno, estudié en la Universidad de la República, ya me encontré con algunos amigos por aquí. Y la verdad que es una experiencia única porque la universidad nos prepara técnicamente, pero también nos prepara para vencer muchos desafíos, ¿no? Entonces la verdad que es un orgullo poder estar aquí. Y vamos a hablar un poquito de algunas experiencias que me ha pasado a mí en SAP. Algunas han sido exitosas, otras van a ver que no son tanto. Antes de SAP yo trabajé en una empresa del Grupo Unión Fenosa y a partir de ahí empecé una serie de aventuras viajando por varios países, ¿no? Primero fui para España, estuve ahí viviendo un año, volví a Uruguay, estuve en la UTE trabajando en un proyecto. Después nos fuimos bueno, conocí a mi esposa aquí en Uruguay y nos fuimos a Nicaragua, donde implementamos ahí un sistema en el área comercial. Fuimos a Costa Rica, hasta que llegamos a Brasil. Bueno, mi hija nació en Uruguay, pero vive en Brasil desde que es chiquita. Y bueno, en el año 2003 entré en SAP, ya viviendo en San Pablo. Y bueno, tuve la suerte de conocer varios países, implementando proyectos y conociendo muchos clientes. Mi nombre es Alberto Oppenheimer, soy responsable de SAP en América Latina para todo lo que son las soluciones de SAP. Y la verdad que es un orgullo estar aquí en este evento. Y bueno, ya fue anunciado en la presentación anterior. Eugenio presentó SAP mejor que nadie, ya conoce SAP como si fuera empleado de SAP. Y la verdad que creo que esta alianza que estamos haciendo es muy interesante para los clientes de SAP como también para los clientes de GeneXus. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué les parece que es esto? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿Nadie se anima? Bueno, esto acá es una presentación. Cuando yo trabajaba hace unos años en el área de preventas en Brasil, un consultor hizo una presentación a un cliente. Le voy a mostrar para que vean qué fue lo que pasó. Bueno, esto yo creo que muchas veces nos pasa, ¿no? O sea, una persona joven va a un cliente a hablar en este caso de SAP y pues la persona que está del otro lado es una persona experiente y, digamos, no tiene buen resultado, ¿no? La persona es muy senior aparentemente, la otra es muy junior y prácticamente lo interrumpió al inicio de la presentación. Y en realidad lo que pasó es que esta persona, que era una persona joven, era muy senior en SAP, porque implantó varios proyectos de SAP en clientes de alta complejidad, fue certificado en todos los módulos, pero bueno, la imagen que proyectaba era que era una persona junior, ¿no? Entonces, la reunión la verdad que no tuvo al inicio, no tuvo un buen comienzo, pero luego el cliente cuando empezó a ver, digamos, la experiencia que el consultor tenía, realmente la reunión terminó bien y el cliente quedó impresionado, ¿no? Como un muchacho joven podía hacer eso, ¿no? Y esto básicamente se respalda por una metodología que imagino que algunos de ustedes la conocen, que se llama Situational Leadership, liderazgo situacional, que es de un autor que se llama Ken Blanchard, que básicamente lo que dice es que todos nosotros cuando aprendemos algo nuevo hay 4 niveles de madurez, ¿no? Que le llaman de 1, de 2, de 3, de 4, siendo de 1 lo más junior, de 4 lo más senior. Entonces, le voy a contar un poco de qué trata la metodología. Van a ver que es una cosa bastante simple y Ken Blanchard siempre da un ejemplo de que cuando, por ejemplo, somos niños y nos regalan una bicicleta, pasamos por los diversos estados, ¿no?
Entonces, el primer estado es el de iniciante entusiasmado. Por ejemplo, cuando tenemos 4 o 5 años, nos regala una bicicleta, la primera sensación es que estamos súper felices, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a andar, nos caemos. Inmediatamente, la primera sensación que nos pasa como niños es queremos devolver la bicicleta, no queremos andar más. Pero ahí aparecen los líderes, en este caso, que puede ser nuestro padre, nuestro tío, nuestro hermano, y pues nos da bastante dirección, bastante soporte, y comenzamos a aprender despacito, ¿no? Una vez que empezamos a dar los primeros pasos, pues agarramos más confianza, ¿no? Y en este caso el líder nos da bastante soporte, pero poca dirección, porque ya más o menos vamos sabiendo qué es lo que, cómo funciona, ¿no? Para luego pasar a lo que es el emprendedor cauteloso, que es autoconfiante, ¿no? En una persona realmente sabemos cómo hacer esta actividad. Este es un ejemplo simple, que es andar en bicicleta, y la verdad que se aplica a cualquier cosa. Se aplica a aprender un nuevo producto, a aprender una metodología, se aplica a cualquier cosa, ¿no? Entonces, realmente yo lo aprendí, tuve la suerte de aprenderlo en 2010. En ese momento estaba digamos, en el equipo de liderazgo de SAP Brasil. Entrenamos a 80 gerentes de la empresa y lo pusimos en práctica. La verdad que fue muy bueno, ¿no? Porque nos ayudó a desarrollar a las personas. Y acá tengo algunas experiencias que la verdad que no son muy buenas, pero que nos pasó antes de aprender la metodología, ¿no? Y yo me di cuenta después que aprendí la metodología. Este es el primer caso que se llama under supervising, ¿no? Que es, dimos menos supervisión a la persona, dimos menos soporte, menos dirección de la que precisaba. Entonces, en este caso, yo tenía un gerente de mi equipo que tenía que hacer una contratación, le pedí que hiciera la contratación. Por supuesto que el gerente dijo, claro, cuenta con ello, voy a hacerla. Y lo que no me había dado cuenta en el momento, que la persona era de uno, ¿no? Nunca había contratado a nadie. Pero bueno, en ese momento yo no hice esa validación y la persona empezó a entrevistar, ¿no? Algunos días después, pues, el gerente me dice, Alberto, tenemos los finalistas, quiero que entrevistes y elijas el mejor, ¿no? Entonces, bueno, pasa el primer finalista, le explico un poco el proceso, le explicamos las habilidades que tienen que tener, y cuando las empezamos a validar, pues empiezo a dar cuenta que la persona no conocía las principales habilidades. Pasamos al siguiente candidato y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, validamos las habilidades de presentaciones y no las tenía. Y así lo mismo pasó con todos los candidatos, ¿no? Lo que pasó al final fue, pues, tuvimos que empezar el proceso de nuevo, ¿no? Entonces, claramente, bueno, fue una experiencia, digamos que no aplicamos ese concepto de liderazgo situacional. Acá hay otro ejemplo también, que pasó antes, digamos, de aprender la metodología. En este caso es over supervising, o sea, le dimos más dirección y soporte de lo que la persona precisaba, ¿no? En este caso era un consultor senior de SAP que iba a ir a un cliente, y antes de ir al cliente hicimos un ensayo, ¿no? De cómo iba a ser la presentación. Entonces, bueno, la persona empieza el ensayo, nos muestra la presentación, nos empieza a explicar cómo va a ser la presentación, y bueno, en este caso lo empezamos a interrumpir, ¿no? Oye, empezamos a dar indicación, le dimos otra indicación, le empezamos a dar sugerencias, y le dimos más sugerencias, y claramente el consultor se empezó a desmotivar, ¿no? Porque era una persona senior que ya había hecho eso varias veces, y bueno, al final lo que pasó, bueno, la persona se desmotivó porque dijo, bueno, a ver, Alberto, yo conozco esto, no preciso tanta indicación, y porque justamente estamos dando más supervisión de la que precisaba. Entonces, claramente, el framework de liderazgo situacional pues nos dice que tenemos los 4 estados, de D1 a D4, y que dependiendo del estado en que esté la persona, tenemos que aplicarle un estilo de liderazgo diferente. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de un líder situacional? Primero es hacer un diagnóstico, ¿no? Si yo voy a asignar una tarea a una persona, tengo que validar si es de 1, de 2, de 3 y de 4. Se hace conversando
segunda es flexibilidad. Si la persona está en D1, en D2, va a precisar más soporte y más dirección. Si están de 3 y de 4 va a precisar menos dirección y menos soporte. Entonces la idea es tener esa flexibilidad para implementar el concepto que se llama partnership for performance, ¿no? O sea, hacer un partnership entre el líder y el liderado para cumplir el objetivo y darle exactamente la dosis que precisa de soporte y dirección. Y a su vez, los dos comportamientos de liderazgo es lo que es el directivo y el soporte, ¿no? El directivo es realmente decirle exactamente lo que tiene que hacer y el soporte es ayudarlo. Acá hay un tema importante que muchas veces pensamos que nosotros tenemos que ayudar a la persona en todo, ¿no? Y a veces nosotros no somos D4 en todo y sí podemos asignar una persona que sí la pueda ayudar con esa actividad, porque la persona puede ser D4. Entonces, por ejemplo, volviendo a estos ejemplos, después que aprendí la metodología y me pasó una situación similar, a veces haciendo una pregunta simple, como diciendo, ¿tú has contratado antes un consultor de preventas? Pues, en este caso, la persona me dice, mira, la verdad, no lo hice, entonces le asigno a una persona que tenga mucha experiencia en contratación de consultores de preventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente con una simple pregunta podemos diagnosticar y darle el soporte requerido. O en el ejemplo de la presentación, también podemos pues empezar la presentación y decirle a la persona que realmente en la sala hay personas experientes y que si precisa algún tipo de apoyo, por favor que lo pregunte, ¿no? En vez de darle indicaciones, darle direcciones, darle opiniones, digamos, acordar, ¿no? Ese es el concepto de Partnership for Performance. Este es un caso también que me pasó el año pasado, que es el tema de self-leadership, ¿no? Aplicar el framework de lideranza situacional para uno mismo, ¿no? O sea, hacer un self-assessment de cómo estamos, ¿no? El año pasado me pidieron para ser el COO de SAP Brasil y cuando asumí ese rol, pues obviamente la primera sensación es, bueno, qué bueno, es un desafío nuevo, una función nueva, y ahí básicamente lo que hice fue un self-assessment de decir qué actividades conozco, qué actividades no conozco, y en las actividades que soy de 4, pues no preciso ni soporte ni dirección. En las actividades que realmente no conocía, que era de 1, pues precisaba identificar qué colegas de la empresa, o en este caso mi jefe, me podía ayudar en algún tipo de actividades. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con SAP, con GeneXus, ¿no? O sea, realmente este framework también se aplica a empresas, ¿no? Entonces, hay empresas que son de 1 en servicio al cliente o en calidad de productos, y realmente somos de 1, de 2, de 3 o de 4 en temas, ¿no? No existe una empresa que sea la mejor en todo, ¿no? Tenemos procesos o especialidades. Y si vamos al tema de SAP, la percepción que se tiene en el mercado es que SAP es líder en temas de ERP, ¿no? O sea, es una empresa que está confirmada por todos los analistas que somos líderes en ERP, y hay otros temas que quizás no tenemos percepción de tener liderazgo, como es el caso de Internet of Things, por ejemplo. Y la realidad quizás no sea esa, entonces les voy a mostrar una serie de casos para que vean cómo SAP tiene capacidades tanto en Internet of Things como en Cloud. Productivity and profitability in cattle production business by empowering cattle producers to manage their livestock easily, and allows third-party agribusiness consultants to get access to detailed reports with livestock technical KPIs. The farmer can now keep an eye on the cattle wherever it is in real time from anywhere. It all began with a simple request from 78-year-old Mr. Castillos, owner of Alvaradas Farm in southern Brazil, who needed digital access to his livestock data. His cattle information was stored in paper notes, handwritten spreadsheets, and notebooks. He is not tech-savvy and never felt comfortable with complex interfaces. He, however, finds modern touchscreen mobile devices easier to operate. In fact, the problem Mr. Castillos was
facing also affects thousands of other cattle producers worldwide. That's only the beginning. Brazilian farmers need to improve productivity, and American farmers have plenty of space to improve profitability. While there is common knowledge in management processes, medications, supplementary feed, and genetics, there are not many software options out there that are capable of bringing all this data together and generating valuable insights from it. Brabov built an app for mobile devices to store all the analog cattle producing data. There was only one fundamental requisite: ultimate simplicity. Through Brabov's solution, cattlemen can manage their farms from anywhere, online or even offline on the field. Daily activities like cattle identification, vaccination, weighing, feeding, and movements are easily done. Insights like identifying low-performing animals, processes with better results, comparing performance of different groups of animals, and discovering how much money is being made and how much beef and milk is being produced are just a few taps away. With SAP HANA, Brabov was able to develop a weight prediction algorithm that is able to accurately predict 120,000 weights in about 90 seconds using a model with more than 1 million animals to analyze. That not only allows the farmer to identify low-performing animals in advance, but also helps him planning his sales, purchases, production, and much more. Es una startup, o sea que lo hicieron empleados de SAP. SAP tiene un programa de startups que cualquier empleado puede proponer una idea y si es aprobada se desarrolla. Entonces aquí unos colegas del laboratorio de SAP en San Leopoldo, al lado de Porto Alegre, hicieron esta aplicación y bueno, hoy está siendo usada por muchos clientes en Brasil y también fuera de Brasil. Quien esté interesado en entrar en una startup con SAP, pues ahí tienen el link. Y obviamente con eso tienen acceso a la plataforma HANA Cloud Platform. Ahora voy a mostrar otro caso. ¿Hay alguien de Argentina acá? ¿Algún hermano de Argentina? Bueno, para los amigos de Argentina, quizás ya lo conozcan este caso, pero voy a mostrar otro caso de la ciudad de Buenos Aires. No hay manera de tener una administración moderna y focalizada en resolver los problemas de la gente si uno mantiene la administración en papel. Y hoy se está modernizando la ciudad, adquiriendo tecnologías y sistemas de información que nos ayuden a ordenar procedimientos internos y también a estar conectados y estar mucho más cerca de los vecinos. Mensualmente dentro de SAP se registran más de 8.000 obras realizadas por las empresas de servicio público. Gestionar esta enorme cantidad de obras en tiempo y forma y de manera eficiente para el vecino implica que un sistema como SAP es absolutamente necesario para cumplir nuestros objetivos. Hoy se está gestionando Buenos Aires teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos, que eso es algo que antes no existía. La ciudad tiene problemas en tiempo real, nosotros necesitamos una solución que nos dé información en tiempo real. Los ciudadanos pueden hacer sus reclamos mediante las redes sociales, ya que nosotros a través de un tablero con SAP HANA estamos escuchando todo lo que nos dicen los vecinos en las redes sociales. Al mismo tiempo, HANA nos permite conectarnos con sensores que se encuentran en el espacio público y procesarlos en tiempo real. Y no solo eso, sino además cruzarlo con la información de los planes de obra y las planificaciones de los distintos mantenimientos. Eso nos permite tener un tablero de control que nos alerta de las situaciones, comunicando las cosas que planificamos y midiendo su nivel de satisfacción respecto de nuestras actividades. Los proyectos que se vienen
pensar e imaginar una ciudad casi totalmente inteligente y absolutamente distinta. SAP helps the city of Buenos Aires run simple. Bueno, este es un ejemplo real. La ciudad de Buenos Aires es un caso que ya fue presentado en varios eventos. Están usando nuestra plataforma HANA para el manejo de todas las emergencias y los hechos que suceden en la ciudad. Si pueden pasar aquí el iPad, por favor. A ver si Murphy está con nosotros o no. ¿No puede? Bueno, si no, volvemos acá a la presentación y cualquier cosa en el break lo mostramos. Aquí básicamente lo que le voy a mostrar a continuación es el último video donde muestra un poco las capacidades de HANA Cloud Platform, ¿no? Cómo se pueden generar aplicaciones de una forma rápida usando la plataforma HANA Cloud Platform, que como ya vimos en la charla anterior, ya está disponible en la versión 15 de GeneXus. Imagine the best business site ever, a place where enticing web design meets your business needs, where an engaging user experience results in satisfied customers and a boost in your sales creates immediate action items for your teams. A site that is an entry point to all your crucial business functions. Now you can stop imagining. Meet the new SAP HANA Cloud Platform Portal Service. With a smooth design, it makes building business websites simple and easy. Enhance your website and take your users to new levels with a full suite of SAP experiences like Fiori Cloud Edition, Cloud for Customer, SuccessFactors, and more. Available from the central hub of SAP HANA Cloud Platform Portal Service. Add out-of-the-box Fiori apps provided by SAP, as well as any third-party application with seamless integration for a smooth end-to-end flow on browsers and mobile devices. Site developers enjoy full integration with a powerful SAP Web IDE, complete with wizards for creating site and page templates. Create your sites using the new Site Designer with easy-to-use capabilities, predefined out-of-the-box templates, content, and apps. Publishing content is as easy as the click of a button. Shorten the end-to-end development cycle and enjoy high-quality design for lower costs. Experience the new cloud portal on SAP HANA Cloud Platform. It's time to get started. Find out what you can do with the new SAP HANA Cloud Platform Portal Service. Bueno, vamos a ver si ahora última. Exacto. Este que es un ejemplo, usando también la plataforma de HANA Cloud Platform. Imaginen una empresa de agua, donde tenemos la red de distribución de agua. Entonces podemos ver aquí todas las instalaciones, las principales alarmas. Podemos ver también la infraestructura. Y podemos ver también cómo está la producción, ¿no? En este caso, si ustedes ven, esa alarma roja quiere decir que hay un problema en la red, ¿no? Entonces acá tenemos medidores de agua que tienen sensores, entonces en tiempo real estamos viendo que puede haber un problema, ¿no? Entonces si vemos aquí, vemos qué es lo que está pasando en esta subestación, podemos ver en 3 dimensiones las instalaciones, y si ven ahí arriba donde dice 224 horas, me está diciendo que la probabilidad que tenga una falla en 224 horas es muy alta. Entonces, en vez de hacer un mantenimiento correctivo, lo que hacemos es un mantenimiento predictivo, o sea, para prevenir un error de mantenimiento. Y a su vez también nos dice abajo cuáles son los proveedores que podemos alocar a la resolución de esa orden de servicio, quién es el proveedor que tiene mejor precio y mejor calidad, y quién es la empresa contratista que pueda hacer eso con menor precio y mejor calidad. Todo esto en tiempo real, ¿no? Entonces lo que hacemos es poder hacer realmente mantenimiento en tiempo real. Podemos comparar los proveedores, por ejemplo,
que quiero contratar, cuál es el mejor proveedor que tenga mejor servicio y mejor precio, y, por supuesto, completar la orden en tiempo real, ¿no? Entonces, este es un ejemplo donde también podemos usar la plataforma para escenarios de Internet of Things y hacer predicciones con mucha información y poder hacerlo eso en tiempo real. Bueno, volviendo a la presentación, básicamente lo que pasa en el mercado, pues hay empresas que tienen sistemas SAP, pero también hay empresas que no tienen sistemas SAP. Por eso es que nosotros lanzamos la plataforma HANA Cloud Platform, ¿no? Que básicamente nos permite integrarnos con soluciones SAP y no SAP, estén en cloud o on-premise, para crear escenarios híbridos, poder usar, como nos comentaba Eugenio, la capacidad de crear aplicaciones en HTML5, obviamente con la seguridad, que hoy en día es muy importante cuando vamos al mundo de cloud, hacer analytics, información analítica en tiempo real, poder hacer predicciones como les mostré y también conectarnos con escenarios de Internet of Things, ¿no? Entonces justamente lo que hicimos es, con este lanzamiento que estamos haciendo hoy, GeneXus está generando esto dentro de esta plataforma. Si miramos un poco el concepto de lideranza situacional, pues en algunas cosas SAP es D4, como es en el caso de HANA Cloud Platform, y GeneXus realmente es D4 en algunos temas, como por ejemplo la capacidad de desarrollar aplicaciones con alta velocidad y de excelente calidad, ¿no? Entonces, un poco el espíritu de esta alianza fue esto, ¿no? Aprovechar los expertise de cada empresa para poder ofrecer esta solución para todos nuestros clientes y todos nuestros partners. ¿Qué les parece acá? ¿Quién está enseñando a quién? Pues algunas personas podrán decir que el padre está enseñando al hijo, por ejemplo, alguna lección, pero quizás también el padre es D4 enseñando lecciones de algún tema, por ejemplo, matemática, pero quizás el hijo es D4 en navegación de iPad, ¿no? Que a veces son más listos que nosotros, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, pues, no importa la edad, sino que importa la experiencia que uno aprende y sobre todo la confianza que nos sintamos en eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, dependiendo del momento, a veces somos aprendices y a veces somos maestros al mismo tiempo, ¿no? Y eso es muy rápido. Y hoy en día, con cómo evoluciona la tecnología, pasa de una forma muy frecuente. Bueno, finalizando la pregunta que coloqué al inicio, yo creo que aquí yo veo 3 temas, ¿no? O sea, para realmente ser un buen líder, primero hay muchos factores que influyen, ¿no? Por ejemplo, la educación que tuvimos en nuestra casa, nuestros padres, nuestros amigos, la universidad, los primeros trabajos. El segundo es la pasión, o sea, si realmente tenemos pasión por ser líderes, pasión por ayudar a otras personas a desarrollarse. Y por último se aprende, ¿no? Si tenemos la pasión, que nos gusta algo, se aprende. Yo le mostré el ejemplo de liderazgo situacional, pero hay varias metodologías similares que nos ayudan como líderes a aprender. Bueno, con esto termino la presentación. Les quería agradecer la presencia. Si alguien tiene alguna duda, voy a estar acá durante todo el día en el break y también en la cena. Muchas gracias.